Bienvenidos a un capítulo más de Dos Dos tazas, Tazas, mil Mil historias. Historias. Yo soy Vanessa Y yo soy Carol. y gracias por estar una vez más acá con nosotras. De verdad, gracias por vernos. Apóyenos, déjenos su like, su comentario, compártanlo y no se les olvide, por favor, seguirnos en Síguenos. todas nuestras redes sociales. Que aparecemos como Dos Tazas, Mil Historias en absolutamente todo: Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Y si no puede ver el video en YouTube, no hay excusas, lo pueden descargar en Spotify y lo pueden escuchar en cualquier parte. Cuando van manejando, cuando están estudiando, lo que sea. Y entonces vayan, preparen su taza de café, chocolate, té, lo que más les guste, lo que les parezca y disfruten del episodio. El día de hoy vamos a hablar de algo que no me pasa a mí porque yo todavía no estoy ahí. Todavía no soy uno. Yo todavía no soy uno de ellos, no sé de qué me hablas. No, vamos a hablar de en qué momento nos enteramos o en qué momento nosotras pensamos que empezamos a ser adultos. Ser un adulto joven. Yo soy más joven que adulto, la verdad. Bueno, yo creo que esos momentos cuando uno empieza a realizar que ya, Ya llegó el momento. empezar a pagar por cosas. Empezar Yo a creo que pagar por, Yo creo que no por cosas como en general, sino como por cuentas en específico. cuentas. Por ejemplo, el celular. Sí. Entonces ya, ok. Empezar a darte cuenta, ay, quiero el nuevo iPhone. Se lo tiene que pagar Necesito usted. dinero, sí. Yo creo que yo me di cuenta que yo ya era un adulto cuando yo tenía que solucionar cosas importantes por mi cuenta. Total. ¿Y a qué me refiero esto? O sea, me refiero de que lidiar con bancos, doctores, seguros médicos, todas esas cosas, siento que ya yo me di cuenta que ya era un adulto. Cuando yo tenía que ir al banco personalmente a hacer una cosa por mi cuenta. Por tu cuenta. Ahorita estaba pensando en el tema de que, por ejemplo, nosotros somos adultos, pero en Colombia una persona mayor de edad es considerada a los 18 Sí. y en Estados Unidos es a los 21. 21. Sí. Entonces, ¿tú sentías que eras un adulto cuando cumpliste 18 años? Yo siento, ¿sabes qué siento yo? Que el hecho de que sea a los 18 te da más madurez para el futuro. Pero siento que personalmente no deberías ser considerado un adulto plenamente porque no tienes la madurez para hacer cierta clase de decisiones. Para mí no eres un adulto. Para mí eres un niño que está pasando a una nueva etapa. Bueno, pues es que eso es lo que vamos. O sea, ¿en qué momento nosotras de verdad decidimos que éramos, o sea, creemos que somos un adulto? O sea, para mí yo creo que yo ya empecé a decir, bueno, ya, de verdad, ya soy un adulto. Cuando el tema, digamos que las malas decisiones que yo tomé, después tenía que hacerme responsable de eso. Tú tenías, ¿no? sí, nadie más va a venir a Por salvarte. ejemplo, cuando cumples 18 en Colombia, eres libre De tomar, sí. de tomar y no sé qué. Entonces, en ese momento en que te tomas de más, te emborrachas, te no sé qué, y al otro día, mija, usted misma atiéndose su guayabo, o usted misma afronta que tiene que ir a trabajar, o usted. Entonces ahí siento que para mí fueron como que, ok, no puedo seguir haciendo esto todo el tiempo porque no Ya soy un un adulto niño, responsable, soy sí. un adulto Que debería ser que responsable. debería ser responsable. Entonces siento que esos son como que, ok. Después creo que el tema de estar en una universidad a veces también te Siento muestra un que poco más el yo, tema de eso era la lo que, por eso yo te decía, porque yo siento que el hecho de que cuando tú ya cumples, lo que pasa es eso, que en Colombia tú vas a la universidad temprano, o sea, Sí, yo empecé a los 17. Exacto, a los 18 tú ya estabas en la universidad, y siento que la universidad te brinda un poquito, un empujoncito a que tú seas un adulto, porque es que por la universidad ya estás por tu cuenta, y siento que ya son cosas que son responsabilidades que tú tienes que tomar por tu cuenta, o sea, el hecho de que querer aprender corre por tu cuenta. Exacto. El que tú tienes que hacerte responsable de cumplir con las cosas porque nadie te va a decir, hey, tienes que hacerlo, hey, Exacto. la tarea es para hoy, oye, no sé qué, ¿sí Total. entiendes? Y yo creo que lo que dijiste, el tema de bancos y doctor, y una cosa muy importante que te hace ver, soy un adulto, es adquirir una deuda. También es cierto. Adquirir una deuda porque en ese momento es como que nadie más va a venir a pagarla por mí. Entonces, si yo no salgo a trabajar o yo no Sí. hago, sí, no voy a poder pagarla y es una responsabilidad mía y está Sí. mi nombre y no sé qué. Y creo que el momento donde más fuerte te pega de soy un adulto es tus primitos chiquitos ya están como En los 10 y algo. y salen también en citas.
y van a las fiestas y van a no sé qué. ¿Sabes Yo que sí? creo Yo que siento para que- mí ese fue un chocazo. Yo, bueno, ya soy una adulta yo. Pues yo siento que lo que pasa es eso, que yo siento que el proceso de la adultez toma tiempo, así como cuando tú estás en la pubertad, que tú dices, estoy siendo un adolescente, sabes que tú tienes todos esos años para ser adolescente. Siento que eso mismo pasa con la adultez, pero ¿qué es lo que pasa? Que literal nadie te prepara para eso. ¿Sabes qué edad me parece horrible? Por lo menos en Colombia, los 17. Estás ya muy grande para hacer como Cosas de niños, pero estás todavía muy chiquito Para hacer cosas de para hacer cosas de adultos. adulto. Me parece que es la edad más difícil. Es como que estás ahí en un limbo de pa' aquí o pa' allá, pa' aquí o pa' allá. Puedo seguir viendo movies en, no sé, en el Discovery Kids o ya tengo que estar viendo noticias. Caracol y RCN. Nunca he podido con las noticias. La verdad, soy adulta, yo reconozco, soy una adulta ya casi en mis 30, casi, no todavía. Pero no me gustan las noticias, no disfruto ver noticias. Siento que no son informativos. Siento que no son informativas, siento que es mucho Siento que sirve como amarillismo. siento que sirve para saber qué está pasando alrededor del mundo y tener una idea, pero no para coger esa información de No primera sé, mano. yo siento que es como que es demasiada información, a veces es como que muchas cosas negativas que Sí. la verdad no me interesa saber. Es O que- no es que no pero me es que ahí interese está la saber, cosa. es que no quiero escuchar tantas Pero es cosas que ahí malas. está la cosa. Los adultos que ya nos llevan mucho más años en la vida de la adultez, ellos de verdad sí quieren saber todas esas cosas malas que están pasando en el mundo. Pues yo, entonces no soy un adulto porque yo, no me ha llegado el momento en que yo diga, sí, es importante ver noticias. Todavía no estoy ahí. No sé, siento que es como que, obviamente sé que es importante y que a veces de verdad hay información que deberías ver, pero me parece que, y también voy a ser honesta, es porque soy colombiana y las noticias en Colombia tienden a ser muy amarillistas. Amarillistas, sí. Entonces siento que he crecido con ese concepto que ahora ya no me interesa en general ver noticias. Pero bueno, sí, yo creo que el tema de ver otras personas crecer, como niños, que tú los viste bebés y ya están más Ya grandes, están más eso grandes. también te hace ver, oh, ya no estamos tan Sí, jóvenes. mira que yo iba a hablar, bueno, pues les íbamos a contar como cuáles son esas cosas o tips que nosotros recolectamos pues de diferentes personas y personales que nosotros decimos como son consejos para los futuros adultos, para que no lleguen tan desprevenidos. ¿O qué nos hubiera gustado saber? ¿Qué O sea, nos hubiera ¿qué gustado saber antes de ser adultos? antes de ser adultos? Y eso que tú dices tiene una relación con algo y yo le pregunté a alguien y me dijo una cosa que suena adulto y es como que Suena valorar adulto. el tiempo. Total, Y yo total. o sea, soy plenamente consciente de eso porque sabes que siento que cuando tú estás pequeñito, tú no tienes esa emoción de que el tiempo pasa y de que no puedes volver. Siento que cuando Y- estás creciendo también, Y eso iba a decir, siento que llega un quieres punto... acelerar Sí, ese momento iba a decir, para siento llegar a que- esta adultez. sí, siento que hay una etapa en tu pubertad que tú dices, yo quiero ser adulto. Y tú te quieres saltar un montón de etapas. ¿Sabes qué buen ejemplo para eso sería la película la de los 30? Que ella es una niña de 13 años y quiere ser 30 porque a los 30 es próspera. ¿Nunca te la has visto? Sí, sí, creo que sí, la que se viste así como con un vestidito de Sí, colores. esa película. Y digo, qué realidad tan de frente, porque no, ella llega a darse cuenta que está en sus 30 y que su vida es totalmente Es un desastre. Es que eso es lo que desbalance. pasa, que siento que que cuando nosotros estamos en la etapa de la pubertad, y yo siento que yo viví mis años de adolescente muy en mi etapa, En tu etapa, pero, sí. pero sí, sí yo vi también, muchas yo personas a también mi creo. alrededor y en mi entorno que querían ir a 1000 kilómetros por hora de Y lo sabes que era. qué afecta demasiado, me parece que en ese tema, el tema de el contenido visual. Y yo siento que a los 15 yo empecé a ver programas como Jersey Shore, como este tipo, que si no saben qué es Jersey Shore, es solo un montón de gente que tiene como de 21 a 25, 30 años, donde van de fiestas, se emborrachan y lo hacen ver como que es algo cool, como algo chévere y que todos los adultos lo hacen. Entonces siento que cuando tienes 15 años y empiezas a consumir ese tipo de televisión, no es lo más sano, porque es como que quieres acelerar ese proceso de soy una niña, estoy Pues pasando yo creo que al... muchas veces ni siquiera sabes como que es el contenido visual y nada, sino es en general como que lo que tú ves a tu alrededor. Sí. No solamente como de que lo de televisión y nada, sino es como de que tú quieres
tú tal vez ves que los otros ya pueden tomar, entonces tú quieres ya estar tomando y tú ya quieres estar en Y yo fiesta creo que y tú ya quieres ir a discotecas y tú ya quieres ser un sí. adulto y ser independiente y no sé qué más y luego tú dices, llegan los 20 y tú dices, yo todavía no quiero ser adulto, pero ya tienes que serlo. Exacto, tienes que asumir responsabilidades, tienes que empezar a pagar por cosas, Sí. tienes que, si quiero viajar por mi cuenta, me lo tengo que pagar yo, si tengo que, no sé, si quiero comprar nueva ropa, me lo tengo que pagar Sí. yo. Así que siento que eso sí fue algo como que, y siento que suena adulto, pero es la realidad, valorar el Valorar el tiempo tiempo, o sea, es aprovechar los increíble. momentos, disfrutar del Y momento y de siento la hora. que ahorita que uno ya es adulto, uno le da ese valor al tiempo, como que tú aprendes a distribuir, tienes que aprender a distribuirlo, tienes que aprender a manejarlo, tienes que aprender a dar espacio para todo y aparte disfrutas el tiempo que compartes con las Con las personas. personas, totalmente cierto. Eso de compartir con las personas más me parece algo de verdad muy real, porque las personas, algunas vienen, van, Sí. y cuando estás más pequeño creo que no disfrutas tanto eso. Creo que Porque no le siento que das el tú, valor. eso es lo que yo te decía, porque siento que cuando tú eres chiquito tú no tienes esa emoción del tiempo, tú no tienes la emoción de que las cosas van a cambiar y de que el mundo, o sea, de que todos esos años que tú estás viviendo no van a volver. Porque lo que Total. pasa es que cuando los niños incluso están chiquitos, ellos dicen, ay, yo ya quiero tener 6, yo ya quiero tener 7 y quieren siempre tener un año más, pero no es porque no saben que no pueden volver a ser bebés, no saben que no pueden volver Exacto, a no podemos volver a ser inmaduros, a hacer errores pendejos. Ajá. nada. Y siento que eso es como que el hecho de que tú aprendas a darle ese valor al tiempo es una cosa que te ayuda a ser Sí. adulto. Yo tengo una de que me hubiera gustado saber antes de llegar a mi adultez, porque creo que nunca lo aprendí o nunca me interesé de verdad por hacerlo, es el tema de finanzas. Ah, bueno, sí. Cómo llevar como unas Las buenas finanzas. finanzas, cómo aprender a ahorrar Sí, yo y lo para tenía mí, también y siento que súper importante, cómo invertir. Me hubiera gustado de aprender. pronto no tener pleno conocimiento, pero sí empezar como a interactuar un poco más Ajá. con este tema que es tan importante. O sea, siento que hoy en día, a veces, o sea, y se lo digo a veces a mi novio, como que digo, ay, me siento mal porque yo no ahorré lo suficiente. Yo empecé a trabajar muy chiquita, desde los 16 años, y no tengo Yo también iba a ahorros. decir eso de que, como lo de las finanzas, pero siento que es como que cuando es la gente, o sea, la sociedad y el mundo debería prepararte. Esa es la educación que deberían darte, ¿sabes? Como que debería haber una educación Sí, especial de que que de te cómo ser un enseñen, adulto. de que no de cómo ser un adulto, pero como que te enseñen las finanzas, de que te enseñes a son las tarjetas, manejar una tarjeta de crédito, a que tienes que tener límites, a que no te puedes exceder porque no es un dinero que sí, no es tuyo, pero tú lo vas a terminar Tú lo vas a pagando. pagar, o sea, El manejo de tarjetas de créditos, el manejo de tu dinero, cómo ahorras, tener un fondo de emergencia en caso de que total. algo O llegue a sea, pasar. O sea, son todas esas cosas que yo siento creo que que es que lo que deberían prepararte para hacer una vida por tu cuenta, sí, para vivir solo. Entonces, de pronto algunas personas pueden decir, me hubiera gustado saber cómo cocinar, sí, porque eso yo te iba nunca a decir lo también eso. aprendieron. Exacto, porque nunca en su casa les enseñaron a cocinar. Exacto. Y siento que hay gente que en este momento de su vida todavía no sabe Bueno, cómo lavar su el ropa. tema de lavar Cómo la ropa y lavar la eso, o sea, en ropa. mi casa sí, Y sí, a mí sí me en lo el, yo creo enseñaron. que también O sea, sí era en el tocaba. momento en el Sí, que No, o mi sea, era, mamá en mi siempre, casa o también, bueno, mi mamá era siempre nos adolescentes. importante. enseñó Nunca de lo que vimos como como, algo importante ¿sabes? O para sea, que uno aprender. tiene que lavar la ropa blanca aparte y de que con esto, cloros o lo que sea, bueno, vanish, y la de color con colores oscuros y no colores oscuros, y de que como, o sea, todo, ellos se nos enseñaron como la parte del aseo, ¿sabes? Pues bueno, mi mami nunca como que nos hacía lavar la ropa, para ser sincera, pero sí, sí nos decía como que usted no puede mezclar ropa, Sí, la ropa blanca va en un X, cosas que, pero o sea, todo esto para decir que esas cosas son son importantes importantes. aprenderlas. Hay una que alguien también, bueno, y esta, yo creo que esta es como personal, y es como de que a mí, bueno, pues es que a mí sí me enseñaron, pero, pero o sea, es como que siento que es importante saberla, y es a saber coser. Saber Saber coser. coser. A mí me parece que es supremamente importante saber coser como un adulto. Porque yo siento que, por ejemplo, y lo he visto acá, la gente no sabe qué hacer cuando se le rompe algo. No saben qué Sí, hacer, pues no tienen ni idea. Y estamos hablando que son personas adultas que ya tienen familias establecidas o que son adultos completamente adultos y no saben qué hacer con su ropa. es que sabes que más que cómo aprender a coser, me parece que lo que debería hacer es
a veces no nos enseñan cómo solucionar problemas. ¿Cómo ser recursivo? Sí. Cómo solucionar algo que necesitamos para el momento. Entonces siento que ahí es como que sí es importante tener capacidad de decisión y Sí. resolver, que no va a ser la mejor forma de resolver, o sea, de pronto no lo más estético o de pronto no lo más como que bonito, visible, pero solucionen. Sí. Siento que eso es importante porque en la vida adulta en la vida adulta y también Van a cuando pasar situaciones que vas a tener que solucionar. demasiadas y O sea, a mí sí, yo me acuerdo o sea, a eso voy a que mi papá sí me decía como que es que usted tiene que aprender a coser, usted tiene que tener un botiquín de primeros auxilios, porque ¿qué va a hacer en caso de una emergencia? De que, no sé, alguien se corta, necesita alcohol, lo que sea, tener todo eso a la mano. sí. Saber cuando lo de los carros, si tú manejas un carro, todo lo de los botones y cómo cambiar una llanta y cuándo cambiar el aceite y no sé qué más otras cosas. Siento que no, son cosas que no importa, tú tienes que aprender. Yo no sé nada de eso. Yo sé manejar. Sí, sí, definitivamente son cosas importantes. Creo que lo que más claro deberíamos decir es cómo sobrevivir. O sea, like, O sea, yo siento que todas estas son cosas que tú vas a aprender con el tiempo mientras eres un adulto, pero siento que si tú tuvieras las bases de todas estas cosas, sería muchísimo más fácil. alguien también me dijo que le hubiera gustado saber cómo comunicarse mejor. Entonces, como Yo creo que eso esto es sí es muy importante. personal, yo creo. No es mi caso tanto, pero sí creo como que el tema de que poder saber cómo expresar sentimientos y cómo eso te hace sentir. Y siento que de pronto sí era algo que generacional, que de pronto antes no enfocábamos tanto el tema hacia cómo te sientes tú, cómo esto te hace sentir, y creo que crecimos de esa forma y hoy en Sí. día para muchos adultos les cuesta como abrirse y expresar cómo se sienten. Entonces siento que sí es algo Sí. importante. Sí, siento que es algo que deberíamos aprender antes de ser Sí, siento adultos, que es importante. porque cuando aprendes esto te ayuda a reconocer Yo siento que lo aprendí ya siendo cuando estaba adulta. adulta. Sí, tú sientes que hizo Yo sí. parte de... Yo sí siento porque yo siempre digo como que no es como que tú no te pudieras expresar porque aquí la doña no le importaba si no podías expresar. Pero, pero siento que es importante saber expresarse, o sea, saber Saber expresar, comunicar saber cómo decir las cosas sí. es algo Y siento súper que yo lo importante. aprendí de adulta. Y Tú siento ya que lo lo aprendiste de aprendí, adulta. sí, siento que lo aprendí en el proceso mientras me equivocaba, ¿sabes? O sea, siento que fue como que yo entendí que yo no podía enojarme, explotar y simplemente Exacto, decir es cosas algo así sin súper sentido. importante de aprender. O que yo tenía como que pensar antes de hablar literal, saber en qué momento Y no hablar hablar para y qué pensar. decir. Y que desafortunadamente seguimos viendo adultos que hablan y después piensan en qué fue lo que dijeron. E incluso sabes que yo siento que incluso aún me falta aprender mucho más en eso. Porque yo, o sea, por ejemplo, yo soy de las personas en las que, y yo le digo a mamá, yo no sé cómo expresarme con alguien, o sea, cómo comunicarle a alguien, por ejemplo, por el sentido pésame, ¿sabes? O sea, yo no sé Uy, cómo. O sea, yo no sé esas son cómo. de las situaciones más No lo sé. O incómodas. sea, yo no sé cómo aproximarme a una persona que tiene una pérdida, Que tuvo una porque en mi pérdida caso es yo no he muy, tenido muy pérdidas fuerte. y yo no sé. O sea, a mí nadie me ha enseñado cómo afrontar una situación de esas, ¿sabes? Yo siento que eso es algo bien difícil de enseñar porque no es como que todos vamos a reaccionar de la misma forma. Sí, pero siento que, Pero sí ¿sabes? es algo muy, muy cierto. O sea, Pero, a o sea, tú veces siempre llegas dices, a ese si tema alguien se murió, tú y, tienes que decir el sentido pésame. exacto, a mí me parece que es la conversación más incómoda porque es como que no quiero hacer sentir mal a nadie, Ujú. pero no sé cómo decirlo y sobre todo me parece más difícil cuando tú ni siquiera conociste a la A la persona que persona. falleció. Entonces es como que no sabes qué decir. Me ha pasado, he estado ahí, que yo la verdad lo digo como que te apoyo en tu dolor, pero porque no puedo decir entiendo, porque no lo No lo entiendo. entiendo, porque yo no lo he vivido. Entonces es difícil. Esa es una muy buena que es muy Yo siento que, o difícil. sea, yo personalmente siento que tengo que trabajar muchísimo en eso y yo siempre y yo le digo a mi novio, yo no sé cómo reaccionar ante la pérdida de cualquier persona porque simplemente yo no Imagínate sé que cómo. ahora que mencionas eso, cuando yo llevaba saliendo con mi novio 5 meses, Ujú. alrededor de ese tiempo, a él le falleció su abuelo. Fue
Con él de pronto no tanto, porque nuestro nivel de confianza era mucho Sí. más grande y de pronto sí supe mal. Yo me sentía súper incómoda porque no sabía qué decirle a la mamá. O sea, como que, lo siento. O sea, me sentía súper, no sé. Y después también conocer a su familia. Sí. Siento que son momentos que de verdad son muy intensos y que te hacen sentir un poco incómodo cuando Sí. no estás como fuertemente conectado. Sí. Entonces sí, esa es una muy, muy Sí, yo buena. siento que la comunicación, todo eso va de la mano, o sea, y lo que yo digo, siento que es un proceso, o sea, el crecer es un El proceso. crecer siempre va a ser un proceso. Eh, Siempre vas a aprender nuevas cosas y siempre hay oportunidades de cambiar. sí. Entonces, lo que fuiste ayer no tiene que definir necesariamente tu vida. También alguien me dijo que le hubiera gustado saber cómo alimentarse correctamente. Porque, ¿sabes? O sea, me lo dijeron porque sabes que cuando tú llegas a la adultez, tú te empiezas a preocupar por tu salud en el futuro, por cómo tú quieres llegar a cuando Ok. seas mayor. Y entonces me decían, a mí nadie me preparó para saber yo que yo tenía que comer conscientemente y tener cuidado de mi cuerpo para no llegar a una edad en el futuro en la que tú no puedas hacer ciertas cosas por cómo te alimentaste. Yo siento que a mí eso nadie me lo enseñó. Pero Siento tú lo que aprendes, fue algo que, aprendiste. y yo siempre he sido muy consciente de que no quiero poner en mi cuerpo. Siempre he Pero sido exacto, tú has sido consciente, con pero ese tipo de siento que cosas. hay mucha gente que no es consciente. Y, por Sí, ejemplo, cuando tú estás en la universidad pasa demasiado que tú no eres consciente de lo que comes. sí. Y yo incluso me incluyo, yo siento que yo tuve un momento cuando yo estaba estudiando en Colombia en el que yo tenía que estar en la universidad por muchísimo tiempo y yo nunca traía mi almuerzo ni nada, yo Ujú. siempre tenía el dinero y yo comía algunas veces bien, pero el resto de las veces yo comía súper mal. Y siento que tú no realizas ni caes en cuenta de cómo el consumo del alcohol, por ejemplo, las personas que consumen tabaco y demás cosas, cómo todo eso les va a afectar a su salud en el futuro. Siento que tú Total. solamente piensas en el Es que sabes momento y no que es algo importante que estás mencionando ahí. A veces necesitamos aprender o necesitamos darnos cuenta que nosotros estamos caminando a una adultez, Sí, pero no solo una adultez, también una vejez. vejez, Y exacto. debemos prepararnos para eso. Entonces, por lo menos ahorita que mencionas el tema de cómo alimentarnos, entonces el tema de salud y todo eso, siento que también es importante aprender el tema de qué dinero tengo para mi vejez. Ujú. Es importante planear ese tema de Es que es cómo importante. quieres tener tu vejez. ¿Quieres tener 60, 70 años y tener que seguir Y ahí va no, todo, ojo, exacto. no querer, tener que seguir Y trabajando? todo eso de la mano lo que decíamos antes, el manejo de las finanzas. Si tú desde que empiezas tu adultez, sabes cómo manejar tus finanzas y Ujú. sabes que tienes que ser responsable, sabes que tienes que tener fondos extras, sabes que tienes que organizarte, no poner en deudas innecesarias, vas a tener una buena... Una buena vejez. Sí, porque vas Y a tener... es importante, ¿verdad?, pensar acerca del futuro. Ujú. Ay, hay mucha gente que te va a decir, pero es que yo ni siquiera sé si voy a llegar allá. Exacto, Pero ¿qué sí. pasa si sí llega? ¿Qué pasa si Es sí que eso es a lo llega? que voy. Siento que esas personas que no realizan de que, ay, es que yo no sé ni siquiera si voy a llegar a los 60. Tú igual tienes que estar preparado, porque es que tú Exacto, nunca sabes porque qué va a nunca pasar. sabes. Bueno, y ya como que para ir finalizando, mi última que yo tengo es eh, entender que nuestros padres no son perfectos, que también son humanos y Ujú. que también se equivocan. Me hubiera gustado entender eso desde más chiquita, para no juzgar tan fuerte a veces a los papás, ¿sí? Porque siento que a veces les damos muy duro, a veces les damos como que no nos entienden, a Ujú. veces como que, pero siento que ellos también están viviendo su adultez, están aprendiendo en una nueva etapa para ellos Pues como es que papás. nadie les enseña tampoco a ser papás. Exacto, entonces siento que a veces debemos como que en serio entender, oigan, es un adulto también, está aprendiendo también y está viviendo su etapa y no le den tan duro, no se las saben todas, no vinieron con un manual, entonces están haciendo lo mejor que ellos pueden. Ojo, yo sé que hay papás que bueno, ya sus errores son mucho más grandes, como abandonarlos o ciertas cosas, pero digo como que nunca hay que tomarse nada personal y sentir que es solo porque soy yo, sino es, ellos también hacen errores y yo creo que es importante entender que nadie es perfecto, que ni siquiera sus papás son perfectos y no se la saben todas. Entonces sí, yo creo que esa también. Yo siento que, yo creo que lo más importante de que le hubiera gustado saber a uno para cuando uno vaya a ser adulto es saber que
todas las decisiones que tomas van a ser, o sea, van a tener un impacto, ya sea positivo o negativo, en tu futuro y en lo que tú quieres construir y en tu quién quieres ser. Pero siento que cuando nosotros estamos empezando el proceso de la adultez, somos como tan fuertes en que queremos ser como tan perfectos y queremos ser adultos responsables que siento que no queremos equivocarnos, pero equivocarse es parte de ser adulto. Es parte de ser adulto. Y otra cosa también es, a veces las cosas no salen bien. Entonces, eso es otra cosa que deberíamos aprender. A Y veces escuchar. el plan de vida no sale como lo planearon cuando tenían 10 años. Y es aceptarlo y saber que solo hay que trabajar y volver a empezar. Sí. Yo creo que escuchar escuchar es indispensable también para ser adulto, de verdad, porque nadie sabe, o sea, nadie sabe cómo serlo, pero si tú escuchas, algo se te va a quedar después de todo lo que tú escuchas. Ay, también quería mencionar algo súper... Decían, el que escucha llega viejo. El que escucha llega viejo, total, y es totalmente cierto. Y también quería mencionar el tema de que aprendamos un poco de que la salud mental es real, de que necesitamos cuidar nuestra salud mental. Yo sé que yo menciono esto en muchos episodios, pero es que a mí me parece muy importante. Yo no soy psicóloga, lo voy a volver a... Yo no soy psicóloga, no tengo ningún estudio relacionado a... Pero yo sí considero que es algo importante, o sea, es como que si tú no sientes o sientes mejor que necesitas una ayuda profesional, nunca digan no diga que no se ponga todo el peso en sus hombros, porque eso no es ser adulto. O sea, yo sé que uno quiere ser responsable y solucionar, y nosotros dijimos ser recursivos y aprendan a solucionar cosas por su cuenta, pero uno tiene que aceptar que hay momentos en los que necesita ayuda. Y que a veces hay cosas mucho más grandes que uno y que uno necesita ayuda. Entonces siempre digo como que de verdad es importante aprender que la salud mental es tan importante como la salud física. Sí. A mí me parece que es súper sí. Sí. Y bueno, eso sería entonces como un pasito ahí por la vida adultez. Creo que lo estamos haciendo bien. ¿Tú crees que lo estás haciendo bien? ¿Tú crees que eres un buen adulto? Hago lo mejor que puedo. Pues yo siento que he cambiado mucho, que me estoy preocupando más, que de verdad me pesa esas cosas que no supe antes, como el tema de finanzas. Eso es lo que más me pesa, honestamente. El no haber sabido tener un mejor control acerca de finanzas es algo que me pesa mucho. Porque te da estabilidad en el futuro, te da estabilidad. Eso es a lo que iba a ir. El tener ahorros te da estabilidad, el ser organizado con tus finanzas te da estabilidad. Y a la final, ¿qué es lo que tú quieres cuando seas adulto? Estabilidad. Siento que en el tema de como ser humano, en mi vida adulta, siento que soy un buen ser humano. No soy perfecta, a veces me equivoco, a veces miro mal al que se me pasó enfrente mío en el carro, lo que sea, pero hago lo mejor que puedo. Siento que siempre pienso mucho como que nunca en dañar a los demás. Sino hacer el bien, sí. Sí. ¿Cómo aportar? Cómo aportar y no cómo llegar a ser más como una carga, un problema para los demás. ¿Cómo crees que tú estás haciendo tu vida adulta? Yo siento que he aprendido demasiado, demasiado. Yo siento que, pero es lo que yo digo, siento que es parte de ese proceso de crecer, y creo que yo me he sentido demasiado orgullosa con mi proceso de crecimiento. Total. Así que siento que, no sé, tal vez no lo estoy haciendo perfecto, yo voy a decir que no, porque pues nadie nos enseña, ¿cierto? Pero siento que yo siento que lo estoy haciendo bien. O por lo menos para lo que respecta a lo que quiero, ¿sabes? También yo creo que es importante, no se den tan duro. No. Yo he estado en esa posición donde me doy palo porque no he alcanzado esas metas que me propuse de niña. Sí, claro. Y yo digo, y es que hay no que se ser den tan duro porque también. cada las proceso metas de es los diferente. niños son de las que teníamos cuando teníamos esa mentalidad de niños. Exacto. Todas las metas cambian a medida que el proceso y es que cambia. Cuando eres niño sientes que una persona de 25 años ya está realizada. Y aquí seguimos. Hay algunos que sí, pero sí, no. Pero bueno, yo creo que eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias otra vez por vernos. Por favor, déjenos sus comentarios si les gustó este capítulo. No se les olvide seguirnos y escucharnos. Y también, ¿qué otros tips creen que uno necesita para la adultez? Estamos aquí viviendo la vida adulta de la mejor manera que podemos. Pero bueno. Muchas gracias por vernos. Somos 2 Tazas, 1000 historias. Nos vemos en el siguiente.